Buen día, quien les habla es Neriuski Refunjol, cursando la materia de problemas socioeconómicos del país. Este video trata sobre la evolución económica de Venezuela, que ha estado marcada por dos etapas cruciales: su periodo agrario y su posterior transición hacia una economía petrolera. Durante la Venezuela agraria, el país dependía de la agricultura como pilar principal de su desarrollo, caracterizado por la producción de cultivos como el cacao, el café y la caña de azúcar, destinados al mercado internacional. Este modelo, aunque permitió ciertos avances económicos, perpetuó desigualdades sociales y económicas a través del sistema de latifundios y el trabajo esclavo. A comienzos del siglo XX, la economía venezolana experimentó un cambio radical con el descubrimiento de petróleo, dando lugar a la Venezuela petrolera. Este recurso transformó la estructura económica y social del país, desplazando la agricultura como motor principal de desarrollo. Si bien el auge petrolero trajo consigo ventajas como el crecimiento económico y la modernización, también generó dependencias y desigualdades, evidenciadas por la concentración de riquezas en monopolios económicos y la influencia de la inversión extranjera. Este análisis busca explorar el impacto de estas dos fases, sus características, ventajas y desventajas, así como los factores que moldearon el destino económico de Venezuela, destacando los retos y oportunidades que marcaron su camino hacia la modernidad. La economía de la Venezuela agraria tiene sus raíces en la época colonial, cuando el territorio venezolano se estructuró en torno a grandes haciendas productoras de cultivos, como cacao, café, caña de azúcar y tabaco. Estos productos eran destinados al mercado internacional, especialmente hacia Europa y los Estados Unidos. El sistema de plantaciones y la dependencia del trabajo esclavo fueron características fundamentales de este periodo, formando una sociedad predominantemente rural y una economía primitiva, con escasa diversificación y muy dependiente de las exportaciones agrícolas. Tras la independencia, Venezuela centró sus esfuerzos en la formación de una identidad nacional. La agricultura, profundamente arraigada en la cultura y economía local, se convirtió en el pilar principal del desarrollo. Sin embargo, las estructuras coloniales de producción, como los latifundios y la exportación de materias primas, continuaron predominando. Factores que predominaron en la Venezuela agraria: abundancia de tierras fértiles. La diversidad climática y la riqueza de los suelos favorecieron una agricultura variada que sustentó la economía nacional. Escasa industrialización. La falta de infraestructura, tecnología y capital limitó la posibilidad de un desarrollo industrial, concentrando la actividad económica en la agricultura y la ganadería. Demanda internacional de productos agrícolas. Productos como el café y el cacao gozaron de alta demanda en los mercados internacionales, convirtiéndose en fuentes clave de divisas. Modelo económico exportador. Venezuela se integró al sistema económico global como exportador de materias primas, reforzando su dependencia del sector primario y limitando el desarrollo interno. Características principales de la Venezuela agraria. Latifundios.
La concentración de tierras en manos de unos pocos grandes propietarios perpetuó desigualdades sociales y económicas. La mayoría de la población campesina no tenía acceso a la propiedad de la tierra, quedando en condiciones de pobreza y dependencia. Producción para la exportación. La economía se enfocaba en productos destinados al mercado internacional, lo que, aunque generaba ingresos, creaba una gran vulnerabilidad ante fluctuaciones externas. Baja tecnología. Las técnicas agrícolas tradicionales y la limitada incorporación de tecnología resultaron en una productividad baja y un estancamiento económico. Desigualdad social. La concentración de la riqueza en las manos de una élite terrateniente profundizó la brecha entre las clases sociales, perpetuando un sistema económico excluyente. Legado de la Venezuela agraria. Conformación del espacio rural. Durante esta etapa se definieron las estructuras sociales y económicas que aún caracterizan el campo venezolano, marcando relaciones de poder y desigualdad. Regiones productivas especializadas. Se desarrollaron zonas dedicadas a cultivos específicos como los Andes para el café y el cacao en regiones costeras, fomentando cierta especialización económica regional. Base para la diversificación económica. Aunque el desarrollo agrícola inicial ofreció una plataforma para la diversificación, esta no se materializó plenamente hasta décadas posteriores, con la aparición de la industria petrolera. Fin de la Venezuela agraria y el inicio de la Venezuela petrolera. La transformación de Venezuela de una economía basada en la agricultura a una sustentada en el petróleo marcó un cambio radical en su desarrollo económico, social y político. Esta transición comenzó a principios del siglo XX, cuando la explotación comercial del petróleo cobró impulso, desplazando a la agricultura como principal fuente de ingresos nacionales. Algunos factores claves de la transición serían descubrimiento y explotación petrolera. A partir de 1914, con el descubrimiento del pozo Sumaque 1 en Miene Grande, el petróleo comenzó a convertirse en un recurso estratégico para Venezuela. Durante la década de 1920, la llegada de empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y europeas, consolidó la producción a gran escala, estableciendo a Venezuela como uno de los principales exportadores mundiales. Decadencia del modelo agrario. El sistema basado en latifundios y exportación agrícola enfrentó una creciente falta de competitividad frente a las dinámicas globales. La migración masiva del campo a las ciudades reflejaba el atractivo económico del nuevo sector petrolero y la incapacidad del modelo agrario para ofrecer oportunidades sostenibles. Políticas estatales. Los gobiernos de la época, especialmente durante las dictaduras de Vicente Gómez y Marco Pérez Jiménez, promovieron la inversión extranjera en la industria petrolera, dejando en segundo plano la agricultura. Debemos de tener en cuenta que el petróleo no solo transformó la economía venezolana, sino que también impulsó la industrialización del país. La industria petrolera comenzó a tomar una relevancia cada vez mayor, desplazando a la agricultura como la principal fuente de ingresos. Este cambio fue impulsado por la creciente demanda de petróleo a nivel mundial y el auge de las grandes empresas extranjeras que comenzaron a invertir en la explotación del crudo venezolano. El petróleo permitió una rápida modernización de la infraestructura del país, pero también creó una economía dependiente de este recurso,
lo que terminó socavando el potencial de otros sectores productivos. Ventajas y desventajas, monopolios económicos. El auge del petróleo trajo consigo varias ventajas económicas para Venezuela. En primer lugar, el país experimentó un crecimiento económico sin precedentes, con la expansión de las ciudades, la construcción de infraestructuras modernas y el aumento del nivel de vida de algunos sectores de la población. Sin embargo, este modelo económico también creó graves desventajas. La dependencia del petróleo como única fuente de ingresos hizo que la economía fuera vulnerable a las fluctuaciones internacionales de los precios del crudo. Además, las grandes empresas extranjeras que operaban en el país controlaban gran parte de la producción y exportación del petróleo, lo que llevó a la creación de monopolios y a una economía que carecía de diversificación. Esto resultó en la concentración de riqueza en pocos sectores y una creciente desigualdad social. Inversión extranjera. La inversión extranjera, como podemos ver en todo el video, fue crucial para el crecimiento de la industria petrolera en Venezuela. Durante el auge petrolero, las grandes corporaciones internacionales, principalmente de los Estados Unidos y Europa, jugaron un papel fundamental en la exploración y extracción del crudo. A través de la inversión en infraestructura y la creación de refinerías, Venezuela se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Sin embargo, esta dependencia de capital extranjero también tuvo consecuencias negativas. El control extranjero sobre la industria petrolera limitó el desarrollo de una industria nacional fuerte y la falta de soberanía económica dejó a Venezuela vulnerable a la influencia externa. Para finalizar con todo este análisis, la transición de Venezuela de una economía agraria a una petrolera marcó un punto de inflexión en su desarrollo económico, social y político. La etapa agraria, fundamentada en la producción agrícola y el modelo de latifundios, sentó las bases de una economía dependiente de las exportaciones, pero también perpetuó desigualdades estructurales y limitaciones en su industrialización. Con el auge del petróleo en el siglo XX, el país logró una modernización económica y un rápido crecimiento, pero a costa de una dependencia de este recurso. Las ventajas como la inversión extranjera y el financiamiento de infraestructura se vieron contrarrestadas por desventajas como la vulnerabilidad económica frente a fluctuaciones internacionales, el control de la riqueza por monopolios y el abandono de otros sectores productivos clave. En síntesis, la historia económica de Venezuela ilustra un proceso de transformación con grandes logros, pero también profundos desafíos, que dejaron al país dependiente de un modelo económico poco diversificado, cuyas consecuencias aún resuenan en su desarrollo actual.